Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a Tendencias, programa de nuestro canal Televid. Juan Fernando Jaramillo, buenas noches. Buenas noches, Caterine. Hoy sí tenemos un programazo. ¿Cómo así que hoy un sí? invitado muy bueno. ¿Qué fue eso? Sí, a mí me gusta el tema, además porque... No, pero ¿cómo así que hoy sí? ¿Es que acaso los otros no? No, digo aclare. desde mi perspectiva, porque nosotros tenemos como en botica para todo, porque este es un programa importantísimo de opinión. Y hoy tenemos un tema importante, y es los 10 años del Papa al mando de la Iglesia Católica en el mundo. Así es, para eso nos acompaña nuestro director del canal Televid, hombre sabio de todos estos temas que nos acompaña permanentemente en nuestra programación de este canal de fe. Y hoy queremos hablar, como usted lo ha mencionado, Juan, de 10 años de este pontificado que ejerce Francisco, un papa que ha traído también renovación, esperanza, un papa carismático, latinoamericano, que ha significado para la Iglesia Católica. Doctor Juan Carlos Greifestein, nuestro director, bienvenido a Tendencias, gracias por estar con nosotros. Caterine y Juan, mucho gusto estar acá en Tendencias, tocando este tema que es tendencia, los 10 años de Francisco. Así es. Bueno, arranquemos con el punto de vista católico y ese pastor grande que es el Papa. ¿Cómo cree usted que le ha ido en estos 10 años con todos los fieles del catolicismo en el mundo? A ver, lo primero es que la historia de Francisco comienza en términos de papado con una revolución, con una verdadera revolución. Impensable, papa jesuita. Impensable, porque los jesuitas, por estatutos, tienen un voto de renuncia al tema de las grandes jerarquías, ¿no es cierto? Son muy reacios a ser obispos, así todo, pues él fue el arzobispo de Buenos Aires, por una parte de eso, y por la otra, revolucionario porque era impensable un papa latinoamericano. Recordemos que los papas en su gran mayoría han sido italianos, de por sí hubo un momento histórico para la Iglesia que fue Karol Wojtyła, conocido pues como San Juan Pablo II, papa polaco, y de ahí ya comenzamos, pero países de Europa, aunque Polonia era del este, ¿no? Ya tuvimos a Ratzinger, papa alemán, pero venga, bajar a Argentina, un papa jesuita argentino, eso ya de por sí pues marcó un hito para la Iglesia Católica. Y habría de entenderse ese nombramiento, porque a pesar de su edad, sí ha sido un papa de grandes transformaciones. Sí. De muchas transformaciones. El apostolado de él, ¿qué encarna cuando arranca? Algo precisito, mire, se dice que en el primer cónclave o conclave, como nos corrige Néstor Armando Alzate, conclave, todo parecía indicar que hubo como un empate técnico entre Ratzinger y Bergoglio. Y se optó por Ratzinger, se dice que fue un papa de transición, muy desde la óptica de San Juan Pablo II, pero transiciones que no estaba definido para unos grandes cambios, unas grandes transformaciones. Cuando nombran a Francisco, Francisco cuenta que en el momento del conteo del cónclave o conclave, cuando ya él lleva la mayoría de votos y se sabe que los cardenales que quedan ya no da para que le empaten en la votación, un cardenal que no recuerdo el nombre, brasileño, le dice a Jorge Mario: Jorge, no se te olviden los pobres, no se te olviden los pobres. Cuando nosotros estamos transmitiendo y en vivo en directo hace 10 años, por esta hora, aquí en Colombia, ya había caído la noche en Roma, hacía frío. Nombran, cuando aparece en el balcón, hablan de Francisco y detectamos que es jesuita, y Néstor Armando cree que es Francisco Javier, que fue el gran misionero de los jesuitas que casi que alcanza la China. Dicen que después de Ignacio de Loyola, Francisco Javier fue una de las grandes figuras históricas de los jesuitas, contemporáneo de Ignacio de Loyola, compañero de Ignacio de Loyola. Pero realmente el Francisco no respondía a ese misionero jesuita, recordemos que Francisco Bergoglio era jesuita, sino a otro Francisco, Francisco de Asís,
que era el amor por la pobreza y la naturaleza. Francisco es el patrono de los animalitos. Sí. Cuando es el día de Francisco, así llevan los animalitos a misa para que los bendigan, como si fuera el San Isidro. Y los pobres, Francisco se ha identificado con la realidad de los pobres. Y ojo que no es solamente pobreza económica, ¿no es cierto? Es pobreza de desarraigo, de angustia, de tristeza, de sufrimiento. La pobreza es lo que llaman los desechables. Un anciano desechado por la sociedad es en cierta forma, la sociedad lo considera en un estado de pobreza. Un niño abortado porque viene con alguna malformación física, en cierta forma la sociedad lo considera como pobreza, y ahí está el sello de él. Ese sello de Francisco, el primer papa jesuita y latinoamericano en ser elegido para este cargo, que también ha traído transformaciones de costumbres que estaban muy arraigadas en la Iglesia católica y que por eso también imprime un halo de cierta modernidad o ajuste a nuestra época y a los cambios sociales. ¿Cómo podríamos enmarcar esas principales transformaciones que deja como legado Francisco en estos primeros 10 años de pontificado? Pues yo creo que la primera gran transformación es mostrar una iglesia humilde y sencilla como Jesucristo. Rompe con unos esquemas muy tradicionales, muy propios de todo ese protocolo vaticano, cuando uno encuentra toda esa terminología de pontífice, del séquito papal y todo esto, es una terminología de imperio, o sea, de Roma. Francisco se baja a esas estructuras, comenzamos a ver un papa, lo resaltaba, un papa que en una caravana de jefes de Estado, como se vio en los Estados Unidos, él dice: no me monto en una limusina, ni me monto en un Mercedes-Benz, sino que yo me monto en un carro, lo que llamamos señoritero. Y el modelo que más se ha posicionado ha sido el Fiat 500, que es un carrito sencillo de casa. Inclusive no es blindado, él baja la ventanilla y se hace adelante, donde usualmente se hace el escolta, ¿no es cierto? Él se hace adelante y, como cualquier parroquiano, saca la mano y dice adiós y va con el carro. Eso era impensable para un papa. Eso era impensable porque el papa o pontífices anteriores los veía uno llevándolos en hombros como la reina de Sabat, o sea, como unos príncipes. De pronto era una dignidad que se les daba. Francisco rompe con ese esquema. Yo creo que ese es el primer golpe, Caterine. Lo segundo es que hace unas transformaciones en el Vaticano frente a situaciones ciertamente de corrupción en algunos funcionarios. Él hace una barrida, él poda. Lo otro es que le dice a los sacerdotes, los invita, no a los sacerdotes, no, por Dios, a todos: hey, hay que ir a las periferias, sálganse del templo. O sea, aquí la experiencia de la evangelización no está en las bancas frente al sagrario. Tenemos que salirnos del templo, y a los padres les dicen: salgan. ¿Y cuáles son las periferias? Hay que ir a las fronteras. Es donde está primero el que piensa diferente a vos. Eso ya es un salto muy tremendo, muy teso. Venga, tenga la periferia es quien concibe diferente a vos. Entonces el hombre se va a hacer diálogos interreligiosos, y el hombre se va a países musulmanes, y el hombre se va a las mezquitas, y el hombre se va a las sinagogas, y se va a encontrarse con líderes ortodoxos que desde hacía siglos no tenían diálogo con la iglesia. Él da ese brinco. Y la otra periferia, la otra frontera, es que el Papa se va donde está la carencia y la ausencia, donde está la pobreza. Y entonces, en primera instancia, aboga por los migrantes. Cuando dice el Mediterráneo se convirtió como en un cementerio. Y se va ahora, lo estuvimos acompañando en la República Democrática del Congo, donde se han suscitado unas matanzas impresionantes, y la gran prensa no le da mucha cobertura a eso, por todo el tema del coltán, que es este nuevo mineral para los dispositivos móviles, por todo el tema de los diamantes, por unos temas económicos en estos países del África que no les paran muchas bolas a los medios de comunicación. Entonces el Papa va a las periferias a visibilizar conflictos, tristezas, miserias, ausencias. Y este hombre, cuando va, como es mediático, lleva medios de comunicación, entonces visibiliza el dolor humano
que no se estaba mostrando en muchos rincones del mundo. Esa es otra gran característica del Papa que yo creo que lo impacta. Y lo tercero, un pontificado de mucha inclusión. El homosexual se sentía excluido de la iglesia, creía, o sea, decía, esto no es para mí. Y el Papa muy puntualmente al homosexual le dicen, venga, que es que el homosexual es un hijo de Dios, es la decisión. O dice, ¿y quién va a hablar de pecado? Si yo soy un pecador. Es el que dice que los templos no son lugares de ángeles, sino hospitales de pecadores. Entonces este hombre le da un concepto y trabaja el concepto de la misericordia y del perdón y del amor de una manera muy especial. Entonces ahí se dan grandes transformaciones, unos sellos muy puntuales que Francisco, haciéndole honor a Francisco de Asís, aplica, porque es un hombre, pues yo he seguido todas las giras del Papa, todas, absolutamente todas, y este hombre es coherente. O sea, el hombre dice y aplica. Lo que dice lo demuestra. El reloj Casio que estuvo tan de moda ahora sí, con la él tiene un relojito, detálleselo. El fondo blanco, el Casio típico. Cargaba el maletín cuando iba a subir al avión, cuando el protocolo dice que un funcionario importante en las manos no debe cargar nada. Nada. Él cargaba su maletincito, se fue a cambiarse los lentes de las gafas sin pedir permiso, rompe el protocolo. Domenico Gianni, que era el jefe de los escoltas del Vaticano, los guardaespaldas, ese hombre terminó con una úlcera, porque es que el Papa Francisco le rompía los protocolos. En el Pampamóvil le dijeron, su santidad, lo vamos a encerrar después del atentado de San Juan Pablo II con los vidrios blindados, y él vuelve otra vez a abrir el Papamóvil. Mire que eso es que, como decimos, da papaya. Él dice, a mí no me van a meter en una jaula. En Estados Unidos, subiendo las escaleras, casi se cae, se va para atrás, porque después nos enteramos que el Papa en los Estados Unidos le dijo, le aceptamos todo, pero usted tiene que poner chaleco antibalas. Y él tenía un chaleco antibalas, tenía su ornamento por encima. Entonces, es un hombre que rompe esquemas, y que para mí, de verdad, que tiene una similitud muy especial con Jesús en cuanto a su práctica y su vida. Oiga, un dato curioso antes de irnos a la pausa. El número 13 persigue al Papa Francisco. Fue el 13 de diciembre del 69 cuando se posesionó, o se ordenó más bien, como sacerdote, y el 13 de marzo del 2013 es elegido líder mundial de la Iglesia Católica. Vea qué bien. Sí, ahí tenemos un dato curioso sobre Francisco. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias en nuestro canal Televid. Hoy hablando acerca de los 10 años del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica. Juan. Yo quería hacerle una pregunta sobre... Usted ha condensado muchas cosas del Papa. Quiero saber, para usted que ha seguido tanto la línea, ¿qué es lo más importante que le deja hoy el Papa Francisco a la Iglesia? Esa es una pregunta muy buena y muy difícil, porque ha dejado tantas cosas. Hombre, yo creo que algún día yo los invito a ustedes y a los televidentes que se sienten al frente de un pesebre, pero no a verlo desde el punto de vista estético, que hay unos pesebres muy lindos, sino a entender el misterio de cómo un hombre que se hace Dios opta por nacer en una pesebrera. Eso va contra todas las normas, o sea, el rey, por eso pues los judíos se rasgaban las vestiduras, pero ¿cómo va a ser eso? Yo siento que lo más lindo que le ha dejado Francisco a la Iglesia es la coherencia y la cercanía y la representación de lo que es la humildad y la sencillez. Eso sería Sí. un buen legado. Y una iglesia humilde y sencilla. Okay. Cuando tú eres humilde y sencillo, pides perdón, reconoce tus errores, porque esa ha sido otra característica de Francisco, que ha sido un hombre que ha pedido perdón varias veces en nombre de la iglesia y él poniendo el pecho.
Así es. Jorge Mario Bergoglio, quien se convierte en el primer pontífice jesuita y latinoamericano, pero que a pesar, doctor Juan Carlos, hablábamos en estos días de ser designado para ocupar esta jerarquía a una edad, digamos, avanzada. Sí, logra cautivar el corazón de los jóvenes. ¿Qué tanto ha impactado, Francisco, ese nuevo público de la Iglesia Católica, que son los jóvenes cada día más alejados de las creencias por cuenta de las tendencias que nos traen las redes sociales? Hay un reencantamiento de muchos jóvenes por Francisco. Yo no sé si por la iglesia, pues que puede ser a veces contradictorio. En México a veces la gente dice, yo no soy católico, pero soy guadalupano. Sí. Hay un reencantamiento. Mira, Francisco, al plasmar esa figura de un hombre sencillo, cercano, cálido, tiene elementos comunes que le gustan a los jóvenes. Obviamente Francisco los hace porque le nace. El tema medioambiental, el tema del cuidado del medio ambiente, que incluye a los animalitos, que los jóvenes son muy sensibles con todo el tema de los animales, de la protección de los animalitos. Francisco ahí vuelve y se articula coherentemente a ese nombre de Francisco de Asís. Esa es una característica muy especial, Caterina. La otra es que hay como una transición entre lo religioso a lo espiritual. Tradicionalmente hemos vivido una religiosidad muy ritualista, y muchas veces en función del concepto del pecado, ¿no es cierto?, del infierno, de cierto sentimiento de culpa, del moralismo, y hay una transición hacia la espiritualidad que te habla del perdón, del amor, de la cercanía, de la fraternidad, de la inclusión, y ese discurso puntualmente lo ha trabajado Francisco. Francisco ha trabajado un concepto muy desde la espiritualidad, y la espiritualidad es de apertura, de integración inclusive con otras experiencias religiosas, sin ningún problema, sin excluir a nadie. Y eso al joven le gusta y el joven lo capta. Y entonces ha habido clic entre Francisco y los jóvenes, y lo vamos a vivir ahora en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué va a ser dónde? Portugal, en Lisboa, la JMJ. Se van a dar cuenta lo que va a representar Francisco ante cientos de miles de jóvenes que van a ir a tener un encuentro con él. Yo quería preguntarle algo que puede incomodar la pregunta, pero... Tranquilo, Juan. Caterina dijo ahorita, el Papa llegó ya veterano a ser Papa. Sí. Lleva 10 años, que uno poco, pero se ve muy limitado. Muy limitado. ¿Qué es lo que afecta tanto al papado cuando arranca en funciones? ¿Qué es lo que afecta? El Papa tiene antecedentes, Francisco tiene antecedentes, tiene un solo pulmón, ¿sí? Tiene una condición pulmonar limitada, tiene un problema del nervio asiático, que eso le impide muchísimo la movilidad, tiene un problema en su rodilla izquierda. Es un hombre pesado de tamaño. Morfológicamente de estructura, es grande y es grueso. Yo creo que eso le dificulta el tema de la rodilla. Yo voy a especular, con el perdón, inclusive pues me comprometo como director del canal, pero sí entraría a especular. Mire, los cargos vitalicios de la Iglesia era el general de la Compañía de Jesús, que eran llamado el Papa Negro, y el sumo pontífice. Vitalicio es que ocupan el cargo hasta que se morían. Y un padre jesuita, creo que fue Peter Hans Kolbenbach, renunció al generalato de la Compañía de Jesús. Ya de por sí un momento, algo histórico. Y después, para sorpresa de todos, Benedicto renuncia. El Papa es jesuita. Puede entender que una persona, que un superior de su compañía renunció, que Benedicto renunció. No podríamos pensar ahora que Benedicto ya no está, que no hay Papa emérito, que de pronto Francisco opte por la renuncia. ¿No será que Francisco está organizando todo el tema de lo que será el cónclave
con los nuevos cardenales que seguramente ha estado nombrando con la línea de él para que el proceso de transformación de la iglesia continúe, porque la iglesia se tiene que adaptar a los cambios. No será, y yo, si me lo preguntan a mí personalmente, ojo, no comprometo como director de Televid, pero Juan Carlos Greifenstein dice, yo creo que Francisco va a renunciar. Es que, doctor Juan, mire, justamente sobre ese tema que ustedes están tocando, me estaba encontrando también otro dato, y es que Francisco aseguró tener su carta de renuncia preparada por si enfermaba. Y él hoy está enfermo, pero todavía, digamos, cuenta con muchas de sus facultades, aunque con las limitaciones físicas que ustedes han mencionado, pero sería el motivo por el cual él daría un paso al costado, y por eso pues no es descartable que esa situación no sería una se pueda sorpresa. dar. Sí, no sería una sorpresa. No sería una sorpresa. Él está, mentalmente, este hombre está perfecto, pero es un hombre que está cansado. Y hombre, uno tiene que ir entendiendo. San Juan Pablo II dijo una frase muy linda cuando le preguntaron por qué no renunciaba en medio de su Parkinson. Él estaba bien mentalmente, pero físicamente estaba completamente deteriorado. Dijo, Jesús tampoco quiso bajarse de la cruz. Y lo pudo haber hecho, ¿no es cierto? Entonces, respetable ese punto de Juan Pablo II, respetable lo de Benedicto, pero respetable sería que Francisco diga quiero descansar ya, o le quiero dar paz a una persona más joven, porque el Papa que llegue, eso sí se los puedo asegurar, no va a ser un anciano. El Papa que llegue va a llegar a un pontificado largo y de muchísimas transformaciones en la iglesia, de muchísimas transformaciones, preparémonos. Hombre, que pueden haber algunos cismas, pueden haberlo, pero nos hemos ido acoplando a cambios que ya ha comenzado a suscitar Francisco. Este tema es muy bueno. Oiga, y se nos fue ya. Ay, sí, de verdad que sí. Ha sido un programa muy especial, doctor Juan, porque ¿cuántas giras le ha acompañado usted al Papa? 46 giras, más de 112 países. Bueno, entonces... Por todo el mundo. Un datico, solamente ha dejado de venir en América del Sur, ni a Venezuela, ni a Uruguay, ni a Argentina, su país, su nación. Si yo estuviera en el vuelo Pastor Unen al Italia, bueno, ya no es Alitalia, yo le haría esta pregunta. En la rueda de prensa que él hace cuando está ya de regreso, yo le digo, Su Santidad, ¿por qué no ha ido a la Argentina? ¿Por qué no ha ido a la Argentina? Que es su... Pero sí creo que cuando se retire, si ha de renunciar, yo creo que se iría para la Argentina. Sí, sin duda, sin duda. Ha sido sumamente agradable conocer a través de esa experiencia que le ha permitido tener al Papa de alguna forma con un seguimiento tan cercano, trasladarlo hoy a este resumen de estos 10 años del Papa Francisco aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor Juan. Caterina, que venga más seguido. Juan. Muchas gracias. Síganme invitando, que es muy buena tendencia. ¿Usted es papista? Yo Papista. sí, pero no más papista que el Papa, como dicen a veces, pues, porque hay cosas de Francisco que uno, o de cualquier Papa, que uno no está de acuerdo, ¿no es cierto? Que no las comparte. Pero sí me declaro un seguidor admirador de Francisco. Pero vamos a hablar de cosas que no le gustan. En otra oportunidad. Listo. En otra oportunidad. Aquí estaremos. Gracias. Y a todos ustedes una feliz noche. Gracias por compartir con nosotros y nos vemos en un próximo Tendencias.